Entonces, les invito muchísimo a que puedan ver este material. Lo que nos decía la compañera hace un momentito, ya la docencia dejó de ser el compartir conocimientos, dejó de ser el librito con la información que yo tengo, y es una época súper intensa en la que tenemos que compartir y prepararnos. Antes de entrar a dar esta clase, yo me metí al chat GPT porque tenemos que, en la segunda parte de esta clase, tenemos que dar recomendaciones de cómo podemos recomendar a nuestros estudiantes que alcancen la metacognición, y me metí al chat GPT y le puse recomendaciones para que estudiantes universitarios alcancen procesos de metacognición, y me sacó un listado que me puse la mano en la frente así y dije, qué impresionante. Y voy a revisar esa información del chat de inteligencia artificial con ustedes para analizar qué hacemos con esto, queridos profes, cómo trabajamos con esto. Es súper importante tener este espacio de reflexión porque la neurociencia, la formación está bien, pero tenemos que ponernos a correr, queridos profesores, para ver qué hacemos con todo esto de la inteligencia artificial y cómo lo vinculamos a nuestro trabajo como educación. Tenía otra manito levantada por ahí de otra compañera que también quería opinar respecto a lo que vimos Miriam, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo de Lima, Perú para todos Qué los gusto, Miriam, compañeros ¿cómo y estás? también para Nancy, especialmente por hacer un deleite de estas 6 semanas. Ay, En qué este lindo. caso, Muchísimas gracias. sí, en este caso sí es importante lo que nos menciona tú y corrobora con todo el mensaje que nos da Tracy. Fascinada creo que me he visto varios videos, pero Es en que es este caso una también, maravilla, sí. sí, las preguntas retadoras que nos has puesto para desarrollar, yo un poco las vinculo con el tema de esa triada perfecta que nosotros queremos ver dentro de lo que significa cerebro, mente y educación, ¿verdad? La pedagogía instalada en ello, la didáctica, pero ¿cómo hacer con toda esa información si no conocemos lo principal que es el cerebro del que aprende? ¿No? Entonces, sí es importante me sumo a lo que dice la compañera que me antecedió en la participación, del compromiso y la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros de conocer el cerebro del estudiante que está a cargo, ya sea a nivel universitario, nivel básico, ¿no? Y definitivamente no sabemos el potencial tan grande que tenemos con el que podemos trabajar. Yo siempre cuando me dirijo a mis estudiantes enlatados, digo, no les vengo a enseñar nada, vengo a socializar contenidos, a recoger mucha información, saberes previos, y Tracy nos habla de esta mente, cerebro, educación, pero nos dice algo más. A esta triada se suma la salud emocional, física y mental. Entonces sí es importante que haya como un repaso o una reflexión, ¿no? En que si yo me puedo sentir mal como profesional, como persona, como adulto, ¿cómo estarán los estudiantes universitarios, de educación básica, los de nivel inicial? En Perú les decimos nivel inicial o parvulario, creo. Entonces, imagínense cuánta carga emocional pueden traer ellos. Entonces, ¿cómo trabajar con un cerebro así? Si solamente pensamos que vamos a ingresar o hacer entrar contenidos y obviamente no está preparado. Entonces, para concluir, me quedo con el conocimiento del cerebro que menciona Tracy, abordar estos a la triada, sumar el aspecto de la salud, que es muy importante, tanto física y emocional, y asumir este compromiso con una retroalimentación permanente, un feedback permanente y una capacitación continua, ¿no? Que no debe ser como obligada, sino debe sumar a nuestra quehacer diario para darle esa educación de calidad que proponen los ODS, ¿no? Sí, y qué Gracias. interesante, querida Miriam, porque fíjense ustedes, Tracy menciona algo súper interesante. Una de las primeras cosas que sí tenemos que enseñar y que son obligatorias es enseñar a desarrollar la memoria y la atención. Qué interesante. Sin atención y sin memoria no hay aprendizaje. Tenemos una generación, querido Daniel, a ver si coincidimos ahí, Daniel Sandoval, de los chicos multitask, ¿no es cierto? No, yo sí puedo estar en el teléfono, viendo televisión, con los AirPods y atendiendo a la clase y haciendo deberes. Y los chicos están convencidos que multitask sí existe y que es súper factible de llevar. ¿Qué opinas sobre ese tipo de estudiantes, querido Daniel? ¿Cómo los manejamos en la clase? ¿O es viable este multitask? No, no, de ningún punto de vista para mí esto es de beneficio para cada estudiante, incluso también le roba la atención al catedrático, ¿verdad?
porque a ciencia cierta no sabemos qué es lo que están viendo, porque puede ser un material de clase, pero también puede ser otro tema porque la clase no les interesa, ¿verdad? Entonces puede estar buscando el mejor momento de ver algo que le interese, ¿verdad? Entonces, eh, cuando son trabajos grupales y que necesitan alguna herramienta por la cual pues tienen que hacer una investigación o algo, pues ahí sí definitivamente pues se vuelve como un conversatorio, ¿verdad? Entre todos utilizando herramientas, pero mientras sea una clase yo considero que no debe ser correcto. Nos acaba de poner Ignacio una recomendación de un libro buenísimo que nos dice el mito del multitask, y ahí Marian Rojas nos decía en una en una investigación académica que ella publicó, que basta con que hagamos dos cosas a la vez, una ya está mal hecha, una ya no está al 100% hecha, una ya se va a desechar rápido en nuestro cerebro. Eso hay que tratar de explicarles a nuestros estudiantes respecto al multitask. Y eso es el énfasis que nos pone Tracy en una de las explicaciones, enseñarles a los chicos a atender, a concentrarse. Hablábamos de la plasticidad cerebral en la clase anterior, querido Ismael, ¿te acuerdas? Que nos decían, el cerebro se va adaptando a la forma de vivir, de aprender que tenemos de manera cotidiana. Del TikTok, del video que pasa rapidísimo, el chico llega a la clase y está esperando que la clase de Francisco, la clase de Joao sea así mismo rapidísima, que pase la imagen, que continúe, pero no se retiene nada. Esa plasticidad cerebral se repite en los procesos de aprendizaje. Cuando los estudiantes están acostumbrándose a consumir información tan rápida, los procesos de atención, de concentración, de abstracción y de memoria también se van perdiendo, y eso les afecta durísimo en los procesos de aprendizaje. Súper interesante conversar con ellos, la importancia de ir desarrollando, de ir trabajando en el cerebro, de ir desarrollando esta neuroplasticidad, en el afán de ir trabajando estas destrezas de pensamiento, estas habilidades de pensamiento. Albita, levantaste la mano, te escucho. Gracias, Nancy. Un gusto, como siempre, escucharte. Yo solo quiero hacer énfasis en algo que me llamó mucho la atención, que los procesos emocionales ocupan el mismo lugar que el aprendizaje en el cerebro, y que dice que entre mayor logremos nosotros que compaginen, que estén juntos, el aprendizaje obviamente se logrará de una mejor manera. Me llamó demasiado la atención porque a veces dejamos los procesos emocionales por un lado, o no nos fijamos en procesos emocionales que estén pasando los estudiantes, y eso nos permitiría realmente lograr mejores resultados o cumplir con los objetivos de aprendizaje. Eso nada más quería comentar. Conversamos ahí, Albita, la primera clase, nuestro primer encuentro fue textualmente, me acuerdo, ¿sí o no, querida Albita Alvarenga? Yo les dije, uno aprende más donde se siente mejor. Así, textualmente habíamos conversado esto. Y fíjense ustedes, ya no es una cuestión psicológica, es neurológico. Es neurociencia soportando esto. Nuestros alumnos van a aprender más donde se sienten mejor. Y para que se pueda aprender más, yo necesito tener espacios, y aquí va el tema de la clase de hoy, espacios donde la comunicación pueda fluir de mejor manera en el proceso de aprendizaje. Ojo, cuando yo digo comunicación, a ver, les voy a pedir a todos que nos vayamos un ratito al chat. Cuando yo hablo de comunicación en el espacio de aprendizaje, ¿qué palabra les viene a la cabeza? Una palabrita. ¿Qué palabra vinculan comunicación y educación? Interacción, perfecto, afectivo, interacción. A ver, ¿qué palabra? Yo digo comunicación y clase, comunicación y aula. ¿Qué palabra me viene a la mente? Intercambio, compartir, conocimiento, conexión, apertura, motivación, empatía, lenguaje. Perfecto. Fíjense ustedes ese chat, qué bonito cómo se mueve ahí. Cuando yo hablo de comunicación, no estoy hablando de un solo espacio. Yo no hablo me encanta como Luis me dice, sí, Nancy, tienes razón. Cuando yo hablo de comunicación, no hablo únicamente del espacio cuando yo estoy con mis alumnos, conversando con ellos, cuando estoy dando la clase. No me refiero únicamente a ese espacio. Cuando Normita Molina está dando la clase, ella está trabajando un tipo de comunicación, pero cuando Normita va y les deja un deber a los estudiantes, Normita puede decirles, hacer un resumen de esta lectura. Eso también es comunicación. Cuando el estudiante
Hay un vector. A ver, ¿me cierran los micrófonos, chicos, porfa? Ya, eso. Cuando el estudiante entra a ver el deber que Normita Molina le deja y Normita le dice, tienes que hacer un resumen para el jueves de 20 líneas, citando con APA, aquí está la rúbrica, tienes que hacer en parejas y tienes que responder estas preguntas. Ahí Normita está trabajando también comunicación, ¿sí? Cuando Mercedes Ávila les da un trabajo a los estudiantes y los chicos se encuentran en la instrucción cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, eso está bien trabajado comunicación. Cuando el estudiante tiene un espacio, una actividad, una tarea, una asignación y entra y dice, ¿y esto cómo hago? Ahí estamos fallando en comunicación. Entonces, los docentes manejamos comunicación no únicamente en la clase, sino también en las actividades, en la manera que manejamos, en cómo administramos los espacios donde nuestros estudiantes tienen acceso para continuar con su proceso de aprendizaje. Ojo, hasta hace poco tiempo teníamos también otro mito, no directamente con la neurociencia, pero había este mito que el espacio de aprendizaje virtual era para las clases virtuales. Ahora, después de la pandemia, querida Jennifer Kunz, sí o no que tenemos clarito, no importa si es clase presencial, virtual, en línea, lo que sea, todas necesitan su aula virtual de apoyo, ¿no es cierto? Y esta aula virtual necesita tener una buena estructura, necesita tener recursos bien trabajados y necesita manejar un buen sistema de comunicación. Luis Stolz sube una tarea, tiene que estar completita, clarita, para que el estudiante entre. Parte de la magia, de lo maravilloso de los ambientes virtuales de soporte para cualquier modalidad de estudio, es que le permite al estudiante entrar en cualquier tiempo y a través de cualquier medio y poder contar con los recursos de aprendizaje. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces entramos a un MOOC donde no hay profesor y entramos al curso y decimos, ¿y ahora por dónde empiezo? Y ahora aplasto la teclita y no hay qué hacer y no se abre, ¿y ahora qué hago? Los MOOCs hasta hace poquísimo tiempo fracasaron. ¿Por qué? Porque el estudiante entraba, una pregunta, dos preguntas, tercera pregunta y sin respuesta, chao, me voy, no hay quien me ayude aquí. Ese sentimiento de soledad, de estar perdido, de no tener guía, hace que el estudiante deserte. Eso significa que es importantísimo mantener buenos espacios de comunicación, como dice Marisol, buen acompañamiento, que el estudiante sienta que hay soporte, que hay quien le puede ayudar, y esa ayuda se hace evidente cuando hay una buena comunicación en lo que dejamos en esa aula. No solamente cuando estoy en contacto con mi estudiante, sino también en lo que dejo para que utilice mi estudiante, ya sea asignaciones, materiales, recursos. Una buena comunicación también está cuando yo selecciono materiales que sean adecuados para mi estudiante. Yo entro a la clase de Carlitos Campo, que ya le voy a dar la palabra. Entro a la clase de Carlos. No encuentro chorrocientos ahí archivos. No. Entro a la clase de Carlos y digo, aquí hay 3 archivos, pero estos son los precisos. O sea, es el material seleccionado y digo, este material era el que necesitaba. Eso también es tener una buena comunicación. Voy a ver un material en la clase de Ebert y no encuentro videos del 2001, del 2000. No, Ebert hizo una investigación y buscó material súper actualizado, súper, con lo último de la información sobre el tema, eso también es manejar buena comunicación. ¿Por qué? Porque el consumo de materiales en diferentes ambientes de aprendizaje, especialmente si son ambientes virtuales, requiere y va a consumir un tiempo específico del estudiante. Yo les decía en algún encuentro anterior, el consumo de recursos por la parte visual de nuestros estudiantes es súper importante, pero también es súper cortito. María Fernanda les puede preparar un material lindo a los estudiantes. María Fernanda les pone esa animación, muñequitos, música, qué lindo el material. Está bien chévere y los chicos van a estar viendo ¿hasta cuándo? Hasta el minuto 3 y 4. Minuto 5 ya no llegó ninguno, querida María Fernanda. Entonces, como profesores, tenemos que saber cómo comunicamos. Qué impresionante, ¿sí o no, querido Ismael? Nuestro rol ya no es transmitir conocimientos, o sea, nos estamos volviendo con una cantidad de roles impresionantes. Tenemos que aprender a ser buenos comunicadores, productores, manejar material didáctico, investigadores, innovadores. Cambia nuestro rol de profesores de manera impresionante. Querido Carlos, perdóname, te escuchamos.
Hola, saludos. Lo que quería compartir es una idea de la comunicación. La comunicación no es algo mecánico. La comunicación no es algo que simplemente se da porque alguien quiere que se dé. Es un compromiso entre varios. Entonces, la clave es ver al otro, tanto de mis estudiantes, que me vean a mí como una otra persona, pero también yo ver a mis estudiantes como personas individuales, no simplemente como un grupo. Entonces, si tenemos la conciencia de ese otro, podemos llegar muchísimo más allá, porque le quitamos la etiqueta de estudiante o le quitamos la etiqueta de profesor y entendemos que es otra persona, con necesidades, con capacidades, con recursos, con oportunidades. Entonces es un proceso más orgánico. Sí. Gracias. Y es súper interesante, Carlitos, porque fíjate tú qué interesante que somos los seres humanos, qué maravillosos que somos, porque el rato que yo converso contigo, con Ismael, con Gladys, el rato que le digo a Gladys, ¿no es cierto que sí? Aunque Gladys no intervenga, la posición del cuerpo de Gladys cambia. Y aunque está con mascarilla, sé que se está riendo y me hace, o sea, cambia la posición de su cuerpo. Me está diciendo, Nancy, aquí estoy, qué chévere que te des cuenta que estoy aquí. Eso nos pasa a nosotros, profesores ya, voy a decirlo de manera cariñosa, profesores ya viejitos, ya profesionales con experiencia, manejando grupos. Imagínense lo que significa, bueno, profesores maduros, querido Ismael, ya. Imagínense lo que significa para nuestros estudiantes cuando escuchan que su profe menciona su nombre. Cuando el estudiante sabe y se reconoce en el discurso del profesor. Perdón Daniel, por interrumpirte, Nancy, no me das la palabra, pero quiero compartir lo que, igual que Carlos. Yo he puesto en el chat la cuestión de vocabulario, de expresiones, por cuestiones generacionales también. sí, Creo sí. que debemos de, como dices tú, cuestión de profesores maduros, pero a veces nos quedamos con nuestro vocabulario de nuestra generación y nos olvidamos y no nos entendemos con los estudiantes, yo les digo, de esta generación, ¿no? La semana pasada tú dijiste que tú eras tu origen profesional es de inglés, igual que el mío, ¿verdad? E incluso hasta esos títulos de licenciado, de maestro, hacen una gran diferencia entre las relaciones y la comunicación. En mi caso, yo le digo que me digan todos Ismael. Me dicen, teacher, licenciado. No, eso como que ese delimita los espacios y la confianza entre estudiante y docente, ¿verdad? Eso quería compartir, aprender ese vocabulario y las expresiones de los jóvenes. Y gracias por el ejemplo, querido Ismael. En Ecuador nosotros utilizamos mucho los diminutivos. A mí me encanta utilizar los diminutivos y el discurso positivo. Yo casi siempre, si por ejemplo tuviera a mis alumnos, yo les trato como, querido Daniel y Ever, ¿cómo has pasado? Y Mari y Sandrita, yo utilizo mucho este discurso y es súper interesante porque mis alumnos me acaban diciendo Nancy o Nancita, o sea, y se utiliza mucho eso con mis estudiantes. Y yo, igual que tú, querido Ismael, les digo yo, mi nombre no es teacher, mi nombre es Nancy, no soy teacher. Me acuerdo cuando recién empecé a dar clases, me encontraba con un alumno después de muchos años en un centro comercial y me decía, ¿cómo le va, teacher? No soy teacher, soy Nancy. El escuchar que alguien nos trata por el nombre, muchos compañeros dirán, no, a mí me gusta que me digan ingeniero, doctor, eso ya es particular, pero la manera en que hacemos sentir a nuestros estudiantes parte de nuestro grupo de clase, la sonrisa, la manera en que hablamos. Estaba justo leyendo hoy en la tarde un libro que ya les voy a compartir en un ratito, una belleza de libro, pero complejito para entender. Decía que me parece que era en menos de 4 segundos el cerebro ya percibe información positiva o negativa de una persona. Qué interesante. Entonces, esta manera de escucharnos, de reconocernos, cuando un profesor menciona el nombre de un estudiante y la manera como lo menciona deja ya un impacto emocional en su estudiante. Fíjense ustedes, qué interesante. Querido Ever, te escuchamos. Perdóname. Buenas tardes, Nancy. Y bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Yo quería intervenir porque mis mejores experiencias las he tenido cuando yo me bajo en la cátedra y me siento con los estudiantes.
en las sesiones de práctica que tengo toda la semana, de prácticas formativas. En ese momento yo comparto, me siento en un pupitre con ellos y trato de hacer discusiones con ellos y busco, identifico al estudiante menos aventajado en el tema y soy su compañero de trabajo en ese momento, tratando de atenderlos a todos, cada uno de ellos. Igualmente comparto con ellos en el cafetín. Suelo sentarme con ellos para poder entonces comunicarme fuera de aula y ellos me tratan por mi nombre. Es así de sencillo. Yo no hago valer mis títulos en ese momento. Mis títulos los utilizo para aspectos curriculares simplemente, pero en ese momento yo comparto con ellos y esa es la manera como yo he conseguido comunicarme con todos ellos. Gracias. Sí, y valga ahí algo que menciona Ever. Queridos compañeros, hablamos hace un ratito de los nuevos roles de los profesores, ¿no es cierto? Que ya vamos a ser investigadores, creadores de contenidos, diseñadores, pero los seres humanos, como estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, aprendemos por imitación y por repetición. Nuestros estudiantes, aunque sean universitarios, ya adultos, siguen aprendiendo de nosotros también calidades y cualidades humanas. También aprenden de nosotros eso. Y recuerden que las personas aprendemos más de aquellas personas con las que nos sentimos identificadas, con las que nos sentimos cómodos, de aquellas personas que nos hacen sentir parte de algo. Cuando Ever nos dice, yo me acerco al compañero, al estudiante que tiene alguna necesidad, le estamos enseñando estos principios que son tan difíciles de trabajar en educación a veces, como la solidaridad, la empatía. Eso también se aprende, no es innato, también se aprende. María Fernanda, te escuchamos. Gracias, Nancy. Buenas tardes a todos. Pues algo que me ha estado moviendo esta semana, porque lo he platicado con algunos estudiantes, y ellos dicen, mire, a veces el docente nos crea muy buen contenido, nos da instrucciones claras, todo va bien en la clase, y de repente llega la evaluación formativa, sumativa, pero muchas veces el estudiante también necesita que nos comuniquemos con él y le digamos, lo hiciste bien, y que él sienta ese reconocimiento de nuestra parte, que sienta esa emoción de lo estamos viendo, sí se tomó el tiempo de leer lo que yo escribí, como también que veamos a aquel estudiante que no lo hizo bien y necesita esa retroalimentación, esa evaluación formativa en ese momento, y que nos acerquemos a él, lo tratemos como individuo, porque algo de lo que hicimos previamente pues no llegó a él, o él lo entendió mal, o estuvo desatento, cualquier cosa, pero esa comunicación en ese momento creo que también es muy importante. Sí, y querida María Fernanda, ahí va la palabra, comunicación. Compañeros, en todas las religiones del mundo existe algo en común, que es la fuerza de la palabra. La palabra es fuerza en todas las religiones del mundo. Yo tuve el gusto de trabajar hace poco tiempo en una clase presencial, la mayor parte de mis clases son en línea, y veía a los chicos. Puede ser que un alumno mío, no sé, Sandrita Serrano, sacaba 10 sobre 10. Excelente alumna Sandrita. Pero el rato que Sandrita sacaba 10 sobre 10 y yo le ponía una notita abajo del 10 sobre 10 que decía, Sandrita, me alegraste el día, excelente trabajo. La sonrisa de Sandrita no se borraba durante todo el día. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿cuánto me toma a mí escribir eso? 30 segundos más. Me entregaba un trabajo por ahí Francisco Castillo, que sacó 6.5 sobre 10, Francisco. Y le ponía, Francisco, casi lo logras. Anímate a repetir, yo te vuelvo a calificar. Yo sé que sí puedes. Fíjense ustedes, yo ahorita trabajo con estudiantes en una maestría. Y a los chicos les digo, yo sé que es súper importante para ustedes la calificación, pero para mí es importante que ustedes aprendan. Si no entregan el trabajo por irresponsabilidad, yo no recibo trabajos, eso sí. Pero si me entregan el trabajo y no estuvo claro, ahí está el compromiso mío hasta que se aclare. Pueden volver a presentar trabajos. Eso también, María Fernanda, como tú mencionaste hace un ratito, es comunicación. Es enseñarles a los chicos la posibilidad de, para nosotros como profesores, ¿qué representa un estudiante que sacó 5 sobre 10? ¿Aprendió o no aprendió? No aprendió. Cuando un estudiante pasa con 5 o 6 sobre 10, me está diciendo, profe, no cumplió la misión. Algo falló por ahí. ¿No es cierto?
pasó, pero no aprendió. ¿Quién está perdiendo ahí? Todos perdemos. Así que súper importante, ahí también está comunicación. La palabra que menciona Ana María Giorgi, esta motivación que yo les decía en una de las clases anteriores, todos estamos todo el tiempo motivados, pero algo pasa en la clase que esta motivación se va apagando, se va yendo para otros lados. Como profesores tenemos que buscar mantener esa motivación, buscar diferentes recursos, pero saber que esta motivación no va a ser constante, que yo tengo que buscar diferentes recursos, que tengo que tener una comunicación adecuada en todo, no solamente en lo que digo, en cómo lo digo, sino en todos los espacios que yo creo como profesora. Fíjense ustedes, permítanme compartir un ratito para... Sí pueden ver mi pantalla ahí, queridos compañeros, ¿no es cierto? Sí, sí la vemos. Mientras les abro mi pantalla, les voy a Sí. comentar. Ya estamos ya un poquito más, ya, perfecto. Fíjense ustedes, yo les decía hace un momentito, comunicación no es únicamente el espacio en el que yo estoy hablando con ustedes, en mi lenguaje verbal y no verbal. La comunicación es todo lo que yo hago en mi clase, el momento de comunicarme, pero también todo lo que dejo para mis estudiantes, todo el material que yo genero para ellos. Sí o no, no sé si les puse a ustedes, voy a dejar de compartir un ratito. A ver, voy a compartirles ahorita un material chiquitito. A ver, permítanme un ratito. Voy a ponerles rapidito. No sé si vimos con ustedes esto. A ver, me avisan si de pronto vimos esto anteriormente ya, chicos. Y ¿Vimos esto anteriormente? No recuerdo. No, Yo creo que no. Fíjense no, ustedes. no. No, no lo hemos visto. Ya, No, esta Nancy. laminita de aquí, gracias, chicos. Nancy. Esta laminita de aquí es un ejemplo de un problema de comunicación. Está bien bonito porque esta es una presentación sobre ríos y sobre naturaleza. Y atrás le puse un río bien bonito, ¿no es cierto? Que empata con el tema que yo estoy dándoles, que es sobre los ríos y tanta cosa. Pero le pregunto allá a María Fernanda Cordón, ¿se puede leer bien esto o no se puede leer bien? No, no se lee nada. No se puede leer. Como profesor, yo tengo que tener clarito algo en mi cabeza. Lo más importante cuando yo genero material didáctico o material de clase es que el primer principio que se cumple es que se lea bien. Entonces, no me sirve de nada. Estoy afectando el proceso de comunicación si yo genero material que los estudiantes no van a poder leer. ¿Sí? Fíjense ustedes, para un diseñador de pronto empata que sí está el texto, que sí es el río, que sí está verde, pero yo como profesor tengo que saber que no se puede leer. Fíjense ustedes en este otro de acá. ¿Por dónde empiezo? El cerebro siempre está buscando mecanismos, guías o pistas para jerarquizar la información. Cuando yo le pongo este material a un estudiante, ¿qué empieza a hacer el cerebro? Me dice, ¿qué es más importante? ¿Será lo más importante lo que está aquí en tomate o lo que está arriba? ¿O dónde están los números? El momento que el cerebro empieza a tener esa disputa de cuál es la información más importante, perdió el sentido del material que realicé para mis estudiantes. Mala comunicación con el material que estoy trabajando para ellos. Qué interesante. Cuando yo genero todo este tipo de recursos, cuando yo utilizo esta cantidad de colores, de tipografías, de símbolos y no tomo en cuenta lo primero y primordial, o sea, tiene que leerse por sobre todas las cosas, empiezo a afectar los procesos de comunicación. ¿Sí? Yo les decía a algunos de mis estudiantes, yo doy una materia que es desarrollo de MOOCs, y les decía, ¿han leído ustedes alguna vez un libro que esté escrito en hojas color fosforescente? Y me decían, no. Entonces decía, entonces, ¿por qué hacen presentaciones sobre fondos fosforescentes? No, es que para que sea llamativo, les decía, no, hay elementos que pueden ser llamativos como formas, ciertos tipos de colores, pero cuando empiezo a sobreponer el color fosforescente con una letra amarilla, con una forma roja, estoy generando yo distractores para mis estudiantes y dificultando lo primero, lo más importante, que es el proceso de lectura. Estoy afectando el proceso de comunicación
entre mis estudiantes y lo que quiero compartir con ellos. Eso es un ejemplo pequeñito, ustedes van a encontrar, pero ejemplos súper impresionantes de cómo puedo yo tener un material súper sencillo, súper interesante, súper útil, y cómo puedo, con ese mismo material, en vez de soportar y dar más énfasis al tema, afectar totalmente el proceso de comunicación. ¿Sí? Entonces, la comunicación, fíjense en qué interesante, va mucho, mucho más allá de solamente la comunicación como tal. Ahora, voy a regresar un poquito a lo que también sí es importante, la comunicación que yo mantengo con mis estudiantes y la comunicación en la clase y la comunicación en lo que dejo en la clase para ellos, en los materiales y todo lo que hago. Cuando yo hablo de comunicación, habíamos conversado ya en una clase anterior, querido Kurt, si estás por ahí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que habíamos conversado sobre esto del lenguaje no verbal en el aula? Súper importante lo que digo, el énfasis, pero también cómo lo digo. ¿Te acuerdas de alguna de los puntos que habíamos conversado ahí sobre este lenguaje no verbal? Estás sin micrófono, querido Kurt. Eso, por ahí te están dando ya la mente. Perdón. Ahí sí. Pero la lenguaje no verbal. Perdón por mi portuñol, ¿ok? No, tranquilo, ahí te escuchamos con gusto. Sí, yo tengo hablando por mí, yo tengo un pésimo hábito de muchas veces cuando quiero llamar la atención, yo uso un un golpe en la mesa. Yeah. Entonces los estudiantes se asustan un poquito y tienden a ter la atención. No es verbal, pero no sé si cumple la tarea. Cumple con la función. Yo me acuerdo, querido Kurt, creo que sí conversé también con ustedes que les decía que los profes tenemos nuestro equipo de docencia incorporado en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y les decía que nosotros tenemos que, primerito, un buen uso de nuestros ojos, este paneo, ¿no es cierto? Yo les contaba a Francisco, si te acuerdas, yo estaba en una clase donde el profesor daba una clase de física y se pasaba mirando a la esquina de la clase. Y todos los estudiantes de vez en cuando regresaban a ver a la esquina de la clase. Y yo, que estaba evaluándole al profesor, regresé a ver a la esquina a ver qué había, porque el profesor daba toda la clase mirando a la esquina. Los ojos son una herramienta importantísima para un profesor. Cuando yo le regreso a ver al estudiante, ahorita estoy en una clase virtual, puedo llamarles, mencionarles, pero en una clase presencial, el contacto visual es súper importante. Hablábamos de un segundo elemento súper importante en la comunicación directa con nuestros estudiantes, que es nuestro tono de voz. Y la tercera, que era este lenguaje corporal, esta sincronía que tiene que ver cómo digo las cosas, cómo utilizo mis manos, dar las clases con las manos en la espalda, dar la clase sentados, compañeros. No, hay una cosa súper importante en la docencia que es el monitoreo. Kurt dice, yo suelo poner darle un golpecito en la mesa. Si yo qué sé, me imagino que, no sé, María Islas está dando clase y están dos chicos que cuchichean, que conversan. María no les llama la atención. María camina por entre las filas de los estudiantes y se para al lado del estudiante que está haciendo bulla. La presencia de María ya les deja a los chicos como ya en estado de alerta, ¿no? Siguen haciendo bulla y Mari pone la mano suavito encima del escritorio. El chico ya se quedó en shock, ya sabe que Mari está pendiente de él. El lenguaje corporal es súper importante para un profesor. Sí, la manera como nos movemos, cómo hablamos, puede llamar la atención, ayudar a controlar el grupo, pero también puede hacer lo contrario. Yo creo que sí les conté a ustedes, tenía una compañera profesora en una academia militar en Ecuador. Una compañera pequeñita, 1,50 m, pequeñita, flaquita, parecía niñita de colegio, esta compañera mía. Pero lo peor era que tenía la voz finita y ella trabajaba con chicos militares. Entonces, cuando ellos salían y ella les sacaba del aula para que los chicos jueguen, hagan actividades, y cuando tenían que entrar y ellos no le escuchaban, ella aplaudía. Y les decía, chicos, ya por favor, regresen a la... Pero aplaudía durísimo.
Entonces, como no manejaba bien al grupo, yo intervine para darle apoyo y les decía, no aplaudas, o sea, no puedes hacer eso, porque ella aplaudía y los chicos veían su desesperación y peor, no le hacían caso. Entonces le decía yo a esta compañera, Mayra se llamaba, le decía, Mayrita, váyase donde está el último de los estudiantes y vaya arreando a toditos. A ver, chicos, regresamos a la clase y se iba ella desde el final llevándoles a todos, a los chicos al aula nuevamente. La voz es algo que se trabaja, es algo que se mejora. Primeros días de clase, sí o no, querida Edna Morales. Damos la clase y al final de la clase nos quedamos con el dolorcito de garganta y el tecito con miel y limón para que nos pase. Pero segunda semana de clase ya estamos, pero con la voz súper fuerte, eso se trabaja. Pero los estudiantes identifican, gracias a las neuronas espejo, la seguridad de lo que nosotros decimos con nuestra voz. Cuando una persona está segura, cuando una persona se siente confidente, cuando una persona se siente muy apropiada de lo que está diciendo, su tono de voz también lo expresa. Yo llego ahorita y les digo, compañeros, esta clase es una maravilla, está bien bonita. No es solamente lo que les digo, es mi tono de voz, mi lenguaje corporal lo que les está diciendo. Pero si yo llego y les digo, ay, esta clase va a estar súper interesante. Mi tono de voz, mi lenguaje corporal también les está diciendo algo. Y es neuronas espejo, ahí al 100%. ¿Sus estudiantes confían o no confían de su comunicación por sus neuronas espejo? ¿Sí? Cuando un profesor no está seguro, cuando un profesor no es feliz haciendo lo que tiene que hacer, eso es súper transparente para sus estudiantes. Hay que trabajar un buen tono de voz, hay que aprender. Nosotros los profesores, aunque no lo crean, somos un tipo de cantantes. Podemos hablar y tener un tono de voz alto y no necesitamos estar cada 3 segundos. Ya vamos desarrollando esta habilidad de tener un buen tono de voz, pero eso se trabaja. Cuando un profesor no tiene cuidado en este tipo de detalles y empezamos a respirar profundo, a manejar la voz muy finita, muy bajita, esto interfiere en el proceso de comunicación. Sí, entonces ahí hablamos de este tipo de lenguaje verbal y lenguaje no verbal que tienen que estar coherentes para poder llevar un mensaje positivo y fiable a nuestros estudiantes. En Ecuador hay un político que ha sido candidato durante muchas veces para ser presidente de nuestro país. Este señor, perdón que me encanta siempre contarles cómo funciona ya. Este señor, cuando tenía sus campañas políticas, decía, yo voy a sacar al país adelante, confíen en mí. Entonces, cada vez que hablaba y hacía esto, la gente se quedaba como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué mueve las manos así? Entonces ya no le escuchaba, sino que nos quedábamos como el cerebro pensando, ¿por qué mueve las manos así? Y todo el mundo se burlaba y hacía cosas porque no había coherencia. Entonces uno se quedaba pensando, yo no confío en este señor, porque, o sea, ¿por qué no habla? ¿Por qué mueve las manos así? Y es interesante porque en ese tipo de microgestos, en ese tipo de movimientos, la gente confía o no confía. Segundos. Imagínense ustedes lo que pasa con un profesor. Cuando el profesor está dando la clase y se pone nervioso y se toca los aretes, se mueve la gafa, se mueve el pelo, ese tipo de mensajes pequeñitos se aprenden a manejar, igualito que las muletillas del lenguaje. Y como profes tenemos que tener siempre en cuenta, los estudiantes aprenden por imitación y por repetición de nosotros. Así que hay que trabajar en eso, es un punto súper importante. Querida María, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Ahorita que mencionó la parte del control del cuerpo, que también tiene que ver con el control de tus emociones, hace muchos años, más de 40 años, cuando estudié el kinder, recuerdo mucho a una de mis maestras, era una maestra de pre-kinder, perdón, yo tenía como 6 años, y nos pegaba con la regla en la mesa. Yeah. Era una señora pues ya
más o menos grande, unos 60, 65 años, era monja y enseñaba a los niños pequeños. Mi mamá se dio cuenta cuando yo jugaba con las muñecas y les pegaba a las muñecas. Imitación y repetición. Entonces, trato mucho de cuidar eso en mis clases. Nunca lo he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, alguien lo hacía y lo que me transmitía era miedo. Era la forma en que te controlaban en el salón de clase. No podías hablar, ¿no? Más tarde, cuando estudié la prepa, en una escuela también católica de hermanos lasallistas, había un hermano que era pues uno de los más importantes, nos daba filosofía. Y estos salones de clase se caracterizan porque tienen una ventanita que comunica a un salón y otro. Uno de mis compañeros estaba platicando, se voltea y da un manotazo en el vidrio y lo rompe. Entonces, digo, ahora que lo mencionan, es una de las cosas que yo cuido, no llegar a ese tipo de violencia porque a mí sí me dejó como una marca, ¿no? Entonces trato de no repetir lo que me hizo sentir mal. Es el comentario que yo quería decir. Mi voz es muy delgadita, entonces de pronto sí la tengo que modular en situaciones complicadas, he aprendido, ¿no? Pero tiene que ver también con tu discurso. Es decir, empiezas a cambiar ciertas palabras de lo que haces normalmente, ¿no? Entonces ya mis alumnos saben que tienen que, pues, poner un poco más de atención. Y bueno, es todo lo que quería compartir. Y querida María, sí puede haber ciertas compensaciones, porque, por ejemplo, yo soy asesora de profesores durante muchísimos años, y, por ejemplo, hay profesores que tienen una voz finita, un poquito bajita, pero tienen muy buen dominio del espacio físico en el aula, muy buen contacto visual. Tienen esta capacidad de conectar al grupo con actividades, de mezclarse con los grupos, pero es algo en lo que sí es importante como profes evaluarnos de manera continua. Nunca asumamos que ya tengo 10 años de experiencia, ya sé cómo manejar, no. Cada grupo es único y ojo, nosotros somos únicos con cada grupo. Así que siempre es importante tener esta práctica de filmarnos, de revisemos una video clase que damos y digan, uy, qué bestia, paso con la mano en la boca toda la clase. O repito la palabra entonces todo el tiempo. Esta autoevaluación es súper sana, queridos compañeros, y nos ayuda, les insisto, a estar mejorando de manera constante, por lo que mencionaba María hace un ratito. A veces tenemos prácticas que asumimos son buenas. Me imagino que esta señora que era tu profe decía, así les tengo controladitos. Pero ahorita sabemos que el espacio donde los seres humanos aprendemos a comunicarnos mejor es en la escuela. La clase donde los chicos están con los bracitos cruzados mirando al horizonte y en silencio es una clase donde se está perdiendo el tiempo y la vida. Donde los chicos cuchichean, conversan, se ríen, lindo. Les impactó algo que dije, esa clase está funcionando. Sí, vamos un ratito con Edna y después con Ismael y Carlos. Edna, te escuchamos. Muchas gracias. Realmente, de acuerdo a lo que decía María, yo quería comentar que nosotros somos docentes e imitamos a quienes fueron nuestros maestros. Yo tuve una maestra y se los quiero contar porque lo tengo aquí en mi corazón. Hace un momento la enterraron, ella falleció ayer, mi maestra de toda la primaria, pero tengo muchas cosas de lo que aprendí con ella. Ella fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Era una maestra modelo. Entonces, pero hacía mucho movimiento de manos y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero yo lo identifiqué hace muchos años atrás. Yo hago movimiento de manos y
Entonces, ¿cómo me di cuenta? Resulta que mi hija estudió en la universidad, pero no estuvo conmigo en la clase que daba. Y viene y le pregunta a otra su compañera, ¿y aquí, a ti quién te da economía? Me da una licenciada que cómo mueve las manos. ¡Ay, es mi mamá! Le dice, entonces, pero yo no me había dado cuenta hasta este momento, entonces quería compartírselos. Chévere, sí, qué chévere, querida Edna. Sí, súper interesante porque los chicos nos van identificando por eso, ¿sí? Y nos identifican por, qué interesante, son súper críticos y súper claros de cuál es el profesor que es buena gente, el profesor que es chévere y el profesor que es bueno. Los estudiantes son súper críticos con eso y por eso es importante que en los procesos, yo les dije en la primera clase también, quien se atreve a enseñar no deja nunca de aprender. Y nosotros como profes tenemos que dedicarnos a aprender, sobre todo ahorita, compañeros, después de estas 6 semanitas de clases, creo que ya nos queda súper clarito que ya no somos los profesores de antes. Nos fregamos, como decimos en Ecuador, porque nos toca estudiar como no tenemos idea. Nos toca aprender a hacer diseño, a trabajar tecnología, aprender neurociencia, aprender comunicación, diseño. O sea, nos toca aprender 1.000.000 de cosas. Porque voy a retomar otras de las palabras que nos mencionó Tracy en ese video tan chévere. El trabajo de ser profesor es una cosa supremamente especial. Somos profesionales que trabajamos con 20 almas, 30, 40. Fíjense ustedes, ahorita yo estoy trabajando con 206 almas de manera simultánea. 206 personas. Para mí es una cosa súper valiosísima que Kurt, que Carlos, que Ismael, estamos ahorita personas de más de 20 países, me den una horita de su vida y me digan, Nancy, en vez de estar, he tenido un día terrible, en vez de estar con mis hijos, conversando con ellos, te voy a dar 1 hora de mi vida para que me enseñes algo. Para mí eso es súper comprometedor, es súper valioso. Entonces yo como profesora valoro eso. Yo me pongo a leer, armo una presentación, busco, les pongo en la clase recursos súper bonitos porque para mí la suerte de ser su profesora es una cosa valiosísima. Y yo quiero transmitirles eso a ustedes. Yo tengo ahorita la suerte de compartir con 206 personas. Ustedes van a tener en las siguientes clases, en los siguientes años, la suerte de compartir con miles de niños y jóvenes. Yo les decía, en Ecuador, 1 de cada 100 ecuatorianos, 1 de cada 100 logra terminar la universidad. Cosa que cuando yo tengo un estudiante en maestría y veo que está bajando notas o alguna cosa, o sea, yo voy desesperada, no quiero ser paternalista ni regalarle puntos, pero sí me siento, como decía una compañera hace un ratito, decirle, ¿qué te pasa? O sea, ¿en qué te ayudo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos juntos? No regalo puntos, ni una décima, pero sí te voy a ayudar a aprender. Entonces, creo que por ahí está nuestra nueva misión, compañeros. Como dice Stella Bauer, de irse y hacer bromas con equilibrio, hacer que se sientan bonito en mi clase, eso también es súper importante. No sabemos cómo viven nuestros estudiantes. Yo no sé cómo ha pasado el día de hoy, María, no sé si ha tenido un bonito día Elizabeth o Francisco Castillo, que si alcanzó a almorzar o no alcancé a almorzar, pero que en mi clase él esté aquí con nosotros y se sienta cómodo, se siente escuchado. Ese es parte de los objetivos de los nuevos profesores. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora, ¿sí? Alexita, te escuchamos. Alexita Viñán. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto poderles saludar. Y hola. Saben que me llama muchísimo la atención y comparto plenamente contigo, Nancy, el hecho de que nosotros debemos aprender y debemos empezar a estudiar y no solamente ser técnicos de nuestra área. Yo colaboro con las matemáticas y la estadística, entonces ya de por sí somos los más temidos, ¿no? Pero cuando ya entras a aula, se te presentan situaciones, y justamente lo viví en este periodo académico, que yo le veía a mi estudiante que me quedaba viendo. Entonces yo decía, ¿y ahora qué pasó? Y empiezo, no, a ver, ¿qué estoy? ¿El cabello? No. Entonces yo decía, bueno, y empezaba ya a un punto de incomodidad. Entonces yo decía, a ver, ¿me está viendo a mí? Entonces yo me movía y seguía al horizonte. Me encajaba donde él y le digo, bueno, Diego, ¿qué pasa?
y era Diego, y entonces yo empiezo y él se levanta, ¿no? Y empieza a sobarme así el brazo y yo no lo entendía. Entonces entras en ese shock de que es algo impresionante que ya la estadística y la matemática murió porque ahora estamos en esa sintonía de qué te pasa, te va a dar algo. Entonces a mí se me venían millón cosas hasta que por ahí una compañera de él me dijo, es que, profe, le mataron al papá. Y entonces yo no supe cómo manejarlo, ¿no? Entonces el muchacho me abrazó y entre los dos éramos un mar de lágrimas. Entonces yo digo, qué fundamental es que en estos tiempos nosotros también vayamos aprendiendo la otra parte. ¿Cómo manejas casos de este tipo en aula? ¿Cómo yo entiendo que ninguno de los que estábamos ahí íbamos a aprender ya de las integrales? Eso era un caso ya, ahí quedamos. Y no quedó Diego, no quedé yo, quedamos todos. 26 personas en aula queriendo entender y yo queriendo mantener la calma. Entonces, es necesario que no solamente nos capacitemos en la parte técnica, sino también en esta empatía, en la parte emocional. ¿Cómo manejas eso en aula? Entonces, y ahí entra el pedido de las universidades también, generar este tipo de cursos en donde nos preparen. Porque nosotros, y yo les comento, ¿no? Para Diego, éramos todo, porque no quería estar en su casa. Entonces, y le decían, pero tómate un tiempo. Y él decía, no, yo quiero estar aquí. Y entonces, ¿sabías que no puedes hacer una distinción? Porque él está ahí, él es tu estudiante, pero el corazón, y yo me ponía, o sea, yo salía de clase y me iba a la oficina a llorar y decía, ¿cómo esa persona te puede entender lo que tú quieres transmitir? Y es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, sí deberíamos al menos generar esa competencia de no solamente prepararnos en lo académico, sino también tomar estos cursos que nos pueden orientar a, como bien decía, ¿no? A generar esa empatía y algo de psicología también para poder enfrentarte a muchos casos que como docentes nos toca vivir en el día a día. Eso nada más, Nancy. Muchas gracias. Está con el micrófono apagado. En el audio está. Gracias. Alexita, no es solamente, yo decía que los profesores somos las profesiones que sufrimos más el síndrome de burnout, no por la cantidad de trabajo que hay que hacer, que es alta, la cantidad de materiales, de carga de trabajo, sino por el componente emocional tan fuerte. Al trabajar por periodos de tiempo tan extensos, semestres, 9 meses, 10 meses, se forman estructuras sociales con nuestros estudiantes. Tuve una profesora que vio que le estaban pegando a su estudiante, es un niñito de 5 años de preescolar, y se lanzó encima del papá y le pegó. Porque me dijo, le estaba pegando a mi alumno, o sea, le estaba maltratando a mi, y ella era como que le estaba maltratando a su hijo. Entonces, estas estructuras sociales nos cobran durísimo la parte emocional. Y aprender a manejar la inteligencia emocional es algo que se aprende. Queridos compañeros, por favor, regálenme, ya me están poniendo, ya aprendimos la rutina, vean, nombres y apellidos en el chat para poder correr la asistencia. Y mientras ustedes corren la asistencia, voy a pasar rapidito las últimas laminitas que teníamos. Qué penita cómo se nos va el tiempo volando, y había cosas tan chéveres para ver hoy, pero hay material bien bonito en la clase para que revisen, ¿sí? Uno de los temas que nos quedamos un poquito pendientes era específicamente lo relacionado con la metacognición. No digo tanto que nos quedemos pendientes porque ya hemos conversado, vimos en las 2 semanas anteriores, qué importante que es enseñarles a nuestros estudiantes no únicamente
el tema en el que tenemos que trabajar, comunicarnos con ellos, sino también darles un poquito de estrategias de cómo se puede llegar a aprender de buena manera. Uno de los materiales, mejor dicho, algunos de los materiales que están en la clase que les voy a invitar a que revisen de manera detallada, están relacionados con cómo apoyarles a ellos para que alcancen la metacognición, es decir, descubrir cómo aprenden mejor. Conversemos con nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con este mito del multitask? ¿Cómo generar buenos hábitos de estudio? Yo les conversaba a ustedes e imagino que también lo han visto. ¿Sí o no, Alexita? Se acerca periodos de exámenes y les vemos a los chicos estudiando. ¿Cómo están estudiando? Todos así. Leen. ¿Cuántos de ellos hacen mapas mentales? ¿Cuántos de ellos toman notas? ¿Cuántos de ellos jerarquizan información? ¿Cuántos de ellos graban su voz o buscan técnicas de estudio? Les garantizo que menos del 1%. Leer sin tomar apuntes es la manera más ineficaz de aprender. Se desarrolla solamente memoria a corto plazo. Es decir, que aprenden para la prueba y después de 2 días o horas se olvidaron toda la información. Pero ahí les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes les han enseñado a sus estudiantes a leer, a estudiar, a prepararse para una evaluación? Eso también es una obligación que tenemos que trabajar nosotros como profesores. Yo quiero que después de este curso, Víctor Cárcamo les diga a los chicos, tenemos examen la próxima semana, por favor, coman bien, duerman bien y apliquen estas 5 o 6 técnicas de estudio. ¿Sí? A ver, chicos, levantarse a las 3 de la mañana para estudiar no sirve. Sentarse a leer tampoco sirve. Hay que tomar apuntes, hay que hacer mapas mentales, hay que hacer grupos de trabajo. Es súper eficiente estudiar en parejas, estudiar en grupos. A ver, chicos, así se estudia. Ahí les estamos dando un regalo de destrezas de aprendizaje, no para mi materia, para la vida. Estamos desarrollando pensamiento. Apuntemos por ahí con nuestros estudiantes. No asumamos que porque son estudiantes adultos, ellos ya saben cómo hacerlo. No asumamos eso. Así que les invito mucho a revisar esa información, a darle una manito por ahí, pero también a empezar a poner en práctica esto con los estudiantes para que podamos nosotros tomar en cuenta estos nuevos roles que tenemos ya como profesores. Interesante, ya no es brindar conocimientos, es dar estrategias y herramientas para la vida. ¿Sí? Les voy a hacer una invitación. Recibí una llamada directa de Aushal en esta semana y me dijeron que por favor demos un apoyo un poquito más estratégico a los compañeros de Brasil. Yo entiendo que algunos sí manejan súper bien el español o el portuñol, pero algunos no, así que les voy a hacer una invitación muy cordial. Este día sábado, no sé qué fecha cae el sábado, si me ayudan con la fecha, es sábado. 1 de julio. Sábado 1 de julio, a las 8 horas Ecuador, que serían las 10 Brasil, vamos a tener una charla, una horita de trabajo con los compañeros de Brasil y los que se quieran sumar. ¿Sí? Yo voy a preparar un resumen especial de todo lo que hemos visto como neurociencia, pero sobre todo voy a cumplir con el rol de lo que les he dicho a ustedes en el modelo de aula inversa. Voy a decirle, Kurt, ¿qué no está claro? Pregúnteme. Con gusto le voy a responder. Y vamos a tener un conversatorio súper lindo de los temas que hemos visto en la clase, de lo que de pronto no ha quedado claro o lo que de pronto no se ha manejado bien. ¿Hay colegas de Brasil que hablan inglés también? Sí. Si desean, veamos ese ratito, los que estemos ahí podemos tener la charla en inglés. Yo hablo portugués también más o menos y podemos tener una hora de charla. Ahí mezclamos portuñol, inglés o español, pero la idea es que podamos llegar con preguntas, con dudas. Sería este sábado 1 de julio a las 8 a.m. Ecuador, 10 a.m. Brasil. Yo les voy a mandar, va a ser en este mismo enlace, y les voy a mandar igual la invitación por el chat. Todos los que quieran participar, no es obligatorio, pero va a ser muy enriquecedor. Y Entonces, pregunto, Nancy, gusto. ¿vas a grabar la sesión esa? Porque a esa hora ya creo que varios no podemos, al menos yo. ¿Le vas a Sí. grabar la sesión esa Sí. para poderla ver nosotros después?
Sí, va a quedar grabada en la clase, no es obligatoria, pero va a ser pero muy enriquecedora. ese es el punto. Sí. Voy a llevar especialmente unos materiales, unos libros, y voy a compartir un material de Tracy también que es súper interesante. Todos invitados, pero los especiales van a ser los compañeros de Brasil porque queremos dedicarles un poquito a ellos por el idioma. Si los compañeros nos dicen que quieren en español, en inglés o en portugués, nos batimos ahí en cualquier idioma, pero el objetivo es que podamos intercambiar y apoyarnos en cualquier duda que hayan tenido del curso, ¿sí? Entonces, a los compañeros que deseen sumarse, bienvenidos. Este sábado 1 de julio a las 8 a.m. Ecuador, 10 Brasil, en el mismo enlace. Y con eso les apoyamos en todo. Otro puntito también adicional, hemos extendido la entrega de todos los trabajos una semana más. Todos los trabajos están abiertos para que los compañeros que tuvieron problemas con entregas o lo que sea, los puedan volver a entregar. Está todo abierto para que los puedan entregar los compañeros y así nos igualemos en las entregas. Es en el mismo enlace que tuvimos ahora el encuentro para los compañeros que están preguntando en qué enlace. Y con eso... ¿Puedo usar estos? ¿Perdón? Sí. Marco, ¿no nos está preguntando algo? No, está en otra cosa. Ya, perfecto. Entonces, de todos los módulos abrimos una semana más por si acaso. Con eso, entonces, queridos compañeros, Ariceleida, ¿tienes una preguntita? Sí, Nancy, es con respecto al tiempo del diplomado, porque así como hubo un correo que nos enredó un poco, pero lo aclaraste hoy en la noche, hoy día, pues, hay algo que decía que el diplomado era hasta el 23 de julio, pero hoy es la semana 6. El próximo martes, que es el día 3, 4, estaríamos en la sección 7 y el próximo, que creo que es el día 11, estaríamos en la sección 8. Entonces quería saber si es así o es que hay algún módulo que va a durar 2 semanas. No, tenemos clase exactamente hasta la semana, el 12 de junio, hasta el 12 de julio. Lo que sí, la explicación es porque nosotros calificamos todito hasta el 19 y los certificados se expiden a partir del 26. Ok, ¿Sí? Gracias. Sí, entonces seguimos, estamos en la semana 6, el 5 la semana 7, el 12 la semana 8, 19 calificamos, 26 expiden certificados. 11. Ok, hasta luego. Perfecto. Chicos, María Eugenia, ¿tenías una preguntita? Sí, Nancy, es que gracias, yo tuve problema con la lección. Cuando hago la lección, como que no me la calificara. María Eugenia, todos los casos particulares, mándame por mailcito con tus datos completos, enseguida te respondemos y te ayudamos, ¿sí? Gracias, Nancy, muy amable. Chicos, les mando un abrazo gigantesco, que hayan pasado un día bonito, nos vemos la próxima semana y qué gusto haberles visto. Cuídense mucho, que pasen Hasta bien. luego.